Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Siempre está en pantalla y yo. Y casi tengo aquí todos los nervios de la angustia. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Hernán, ¿cómo va todo? Hola, Ceci. Bien, con frío, con este aguacero, con este clima y bien. ¿Tú cómo vas? Bien, estoy emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, que se salió un poco de lo que hemos trabajado antes, se sale un poco de esta psicología clínica donde hemos estado metidos tanto. Entonces, emocionada un poco porque abramos este espectro de conectados con Life hacia nuevas temáticas. Sí, señora. Es un tema, como decía, detrás de cámara, donde vengo con mente principiante a aprender un montón. O sea, literal puedo decir que el conocimiento que tengo no es tan grande como en otros temas, probablemente, pues ya cuando va trabajando en todo este rollo con muchas de las cosas que hemos trabajado en Conectados con Life. Sí, tengo un montón de vacíos, de preguntas, de inquietudes, de mitos, que estábamos hablando de mitos detrás de cámaras. Entonces, nada, vamos a aprender y a desmitificar un montón de cosas que se dicen sobre este tema, ¿no? Claro. No, sigue. sigue. Nada, te iba a decir que le recordaras a nuestro público por qué estamos acá y de qué hablamos la semana pasada. Porque siempre me toca a mí, te toca a ti ahorita. Muy bien. Eso iba a ser, por eso iba a decir, claro, sin olvidar, eso era lo que iba a decir. Nada, Conectados con Life, un programa que está creado, construido y en un formato para que la gente aprenda desde la evidencia, desde lo que es, desde lo que sirve, desde explicaciones de orden científico, sin quitar de lado que estamos inmersos dentro de la sabiduría popular, también dentro de un modelo cultural, dentro de un montón de cosas, pero Conectados con Life es un programa que trae eso, evidencia, y que trae claridad sobre muchísimos temas que se distorsionan en los medios o porque la gente lo escucha de una manera muy coloquial. Eso es. Y hace 8 días tuvimos un señor programa que a mí me tiene muy contento por la cantidad de reproducciones que hemos tenido en Facebook sobre infidelidad. ¿Por qué somos infieles? Estuvo buena, ¿no? ¿Sí aprendiste por qué somos infieles? Aprendí muchas cosas, dentro de ellas aprendí un poco a flexibilizar lo que definimos como infidelidad y cómo nos relacionamos a eso. Creo que fue un programa como esos que tocan un montón de fibras. Tuvimos un montón de interacciones de ustedes que estaban ahí, de preguntas, de inquietudes frente a lo que se estaba hablando, que a nosotros pues nos da un montón como de gratificación porque estamos llegando quizá a donde queremos llegar, que es un poco a tocar esas fibras y a poder informar sobre esos temas que nos movilizan. Sí, es verdad, es verdad. Y sí, creo que eso es lo que nos tiene aquí sentaditos, como satisfechos, como contentos, como motivados, como que antes de empezar el programa, cansados, agotados, con mil cosas, pero empieza el programa y Y vamos con oyémoslo. Bueno, buenas noches a todos los que nos están saludando. Qué bueno ver gente ahí que conozco, qué bueno ver un montón de gente que está ahí, severo, súper. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, señorita Ceci? Hoy vamos a hablar y por eso les decíamos que estábamos yéndonos un poco en una línea diferente. Llevamos muchos capítulos desde la lógica de la psicología clínica. Hoy nos vamos a un lado hacia la psicología jurídica o a una de las ramas específicas que es la psicología forense, y vamos a hablar de perfiles criminales. Perfiles criminales, eso está interesante. Cuando pensamos en este tema, estamos con shock. ¿Por qué perfiles? ¿Cómo perfiles? ¿Qué de perfiles? Y resulta y sucede que chequeando el tema, nos dimos cuenta que este tema y esta vaina de los perfiles, esto es de vieja data. O sea, esto viene de años atrás. Esto no es algo tan reciente, no es algo tan, perdóname lo que voy a decir, tan años 90 CSI, ¿sí? No es tan eso. De hecho, si nos damos cuenta, o en la revisión que hicimos, Ceci, desde 1800 y pico, 1841 tenemos reportes, ¿sí? Desde la literatura, ¿sí? Entonces tenemos reportes de parte de lo que teníamos aquí el señor Edgar Allan Poe, donde se hablaba como tal, los orígenes literarios sobre criminales, cómo capturar al criminal,
cómo descubrir al criminal, ¿cierto? Que esto ha sido muy interesante para muchos. Ahorita en la autorrevelación hablaremos de eso. Sí, nosotros todos los días, todo el tiempo estamos haciendo perfiles de la gente que vemos, quién es Hernán, quién es Cecilia, quién es esta persona que estoy conociendo, como un poco empezamos a atar cabos, a ver diferentes cosas y generamos una idea como un poco, no sé, ahí de lo que creemos que esa persona significa. Los perfiles criminales son un poco así, dependiendo del crimen o sí, el crimen que se realizó. Básicamente lo que se hace es perfilar un poco lo que pasó y un poco generar ese perfil de quién es, qué sexo, qué persona, en qué lugar, edades y todo este tipo de cosas que nos ayuda a generar un poquito ese perfil de quiénes son esos criminales y quiénes no. Si entendamos que estamos perfilando esas personas que tienen unas conductas desviadas de un poco lo que consideramos, no sé, legal, por decirlo así, que generan como que rompen contra esas reglas que tenemos. De hecho, Ceci, eso que tú estás diciendo, mira que en la revisión literaria que, que se hizo con el comité editorial del programa, encontrábamos eso, y es que aproximadamente por allá en 1888, eso me pareció muy interesante. O sea, yo creo que algo que me interesa mucho de lo que está pasando en el programa es cuando empezamos a citar o a referenciar, y es ver que esto lleva siglos trabajándose, y por ejemplo un señor de apellido Phillips comenzó a crear o a construir, no sé si esté bien dicho, crear o construir un modelo, bueno, sí, un método que se llamaba el modelo herida, y que tenía Okay. que ver con eso, con comprender la naturaleza de las lesiones de la víctima, y con base en eso, acorde a la lesión, comenzar a estructurar el perfil. Entonces, eso, obviamente estamos pues años atrás, donde probablemente no existía mucho lo que existe hoy por hoy, pero mira que esto empezó desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? El poder establecer cómo el tipo de herida, ¿m?, comenzaba a favorecer tu perfil. Yo no sé qué tan cierto sea eso hoy por hoy, no tengo ni idea, pero lo que me pareció interesante fue que hizo parte de todo este inicio, de pronto hay otro inicio, yo asumo que es este, lo que hemos venido revisando, pero me pareció Ujú. interesantísimo eso. Sí, como nosotros lo hemos visto en muchos de los programas, la historia de lo que vemos hoy viene desde hace mucho tiempo, pero este tema de generar el perfil ya de por sí, empezamos a conocerlo más o menos como desde 1980, con todos estos perfiles que hicieron el FBI, y empezaron a hacer un montón de investigaciones y a ir a hacer entrevistas con asesinos en serie y un poco y a conocer qué cosas o qué comorbilidades pasaban para poder darnos cuenta si genuinamente existen perfiles criminales y podemos o predecir crímenes o podemos incluso llegar y conocer antes de que sucedan otros de los que ya están pasando. Y a mí lo que me gusta mucho de este tema es esta vinculación de nuestra carrera, de la psicología, hacia otra carrera, hacia lo legal. Y es esa vertiente cuando nos empezamos a juntar e incluso en este tema de perfilación es un tema interdisciplinario, no somos solamente nosotros los psicólogos o los abogados, sino que es un montón de perfiles que vienen y se juntan para investigar y generar este mapa mental de, de un criminal o de una criminal. ¿Mm? Y que tiene que ver mucho también con lo que se va encontrando sobre esa elaboración del perfil criminal, ¿sí? Esa elaboración que de una u otra forma se realiza sobre desconocidos, con base en la escena del crimen o en la escena del crimen, ¿cierto? Donde por medio de esas técnicas, que en realidad creo que en términos técnicas de investigación judicial, eh, favorecen en poder identificar aspectos de orden psicológico del agresor, ¿cierto? Es poder hacer un análisis psicológico de ese agresor, es poder hacer un análisis criminalístico de ese agresor, forense en la historia, si es que han habido más, ¿sí? Ujú. O en ese específicamente. Entonces Ujú. comienza a ver que, wow, esto es un nivel de investigación donde se puede establecer por medio de un montón de datos quién eres, cómo eres. Probablemente, no sé, esta pregunta se la pienso hacer a nuestra invitada, si se podría llegar a determinar también cómo piensas, cómo planeas. Ya lo veremos. También de dónde vienes, cómo fue tu familia, cómo creciste y un montón de vulnerabilidades que son, a mi parecer y bajo mi juicio de valor,
súper interesantes. Y yo creo que más que el juicio de valor es que vayámonos a todo lo que pasa en medios de televisión y todos los programas que están alrededor de esto y todo el público que ve este tema del perfilamiento de, no sé, de CSI, de Criminal Minds y todo este tipo de cosas que es infinitamente interesante. Y lo que me parece muy chévere y espero pase mucho en este programa es que podamos aterrizar todo este video cinematográfico que tenemos de la perfilación y de la criminología hacia lo que genuinamente pasa. Claro, poder aterrizar y poder tener claridad en los verdaderos objetivos y en la verdadera función de esto, ¿sí? No sé, uno empieza a ver que los objetivos reales de la perfilación van muy encaminados, sí, a identificar el autor, ¿cierto? Pero asimismo no solo es identificar al autor, sino eliminar sospechosos, ¿m? Poder describir características de ese autor material, asumo yo, ¿sí? Poder definir los posibles escenarios de un crimen, ¿sí? Cómo vincular a testigos, ¿sí? Cómo realizar el interrogatorio, ¿sí? No necesariamente como lo vemos en la televisión, sino realmente cómo. ¿Cómo es que se hace? Y cómo hace parte esto de un objetivo del perfilamiento, ¿sí? Y también algo muy importante, que no sé si el tiempo dé para eso, también, y tenemos entendido que también va a favorecer fenómenos como las autopsias psicológicas, ¿sí? El poder evaluar esa razón de ser, digamos que ese tema de autopsia psicológica lo suelo hablar mucho en clase cuando hablamos de muerte por suicidio. Entonces, me parece muy interesante, pero aquí me imagino que sería un espectro muy amplio, no solo en suicidio. Uh-huh. Súper. Súper, sí, estoy emocionada. Quiero que nos hablen de implicaciones legales, de cometer delitos, de todo este mito que tenemos de que si, no sé si hay una patología, entonces ya no son culpables, un poco que nos movilicen hacia eso y podamos clarificar nuestras dudas, pero también si ustedes tienen dudas, no duden en escribirlo. Aprovechen que tenemos una gran invitada que ya vamos a cometer en unos minutos, después de nuestro comercial, al cual vamos ahorita. Clarifiquemos qué es real y qué no es tan real. Sí, clarificar también asociaciones que hay sobre, por ejemplo, criminalidad y personalidad, ¿cierto? Creo que por ahí va a estar entre nuestros stand de preguntas sobre si hablar de perfil criminal es hablar de patología, por ejemplo, ¿sí? Creo que, nada, esto va a ser muy interesante y vamos a ver cómo nos va. Bueno. Pero bueno, nos vamos a un comercial entonces. Sí, va. Pues, es que no quería irme sin una autorrevelación de esos sueños que tienen todos. Bueno, haznos una revelación y nos vamos a... Yo soñé con ser señor psicólogo jurídico, así, señor psicólogo ¿Verdad? forense. Yo en la universidad donde estaba tenía las 2 hojas de vida que tenía que entregar y una llevaba los papeles para ser psicólogo, para hacer práctica en jurídica y el otro para hacer práctica en clínica. Yo llegué el día que tenía que entregar, Tin Marín de Dopingo de Cucaramanga, no sé, clínica. Casi. ¿Verdad? Sí, siempre lo quise. Mis maestros de la universidad No. me motivaron un montón a eso, a ser Bueno, jurídico pues a mí después. personalmente me alegra que hayas tomado el camino en la clínica. Yo, en lado también de autorrevelación, yo vi una clase de jurídica, una así, y fue como de las clases, y yo decía, ay, Dios mío, esto es muy difícil, esto es muy, demasiadas cosas por hacer, y fue como, no, me voy por clínica, sin saber que era igual de difícil, pero bueno, no importa. Sí, ya aquí nos acompaña, ve, Angélica Nieto dice, yo también soy jurídica frustrada, te acompaño en tu dolor. Sí, lo sé, pero algún día. Y Paula dice, tiene pinta. Ah, bueno, gracias, tengo pinta Tiene jurídico. Eso está pinta, bien. uy, eso no significa, que no se Gracias, explique Paula. qué es eso. Muy bien, Bueno, vámonos al comercial. Entonces, así La es. Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2017 más de 260 millones de personas padecían de trastornos de ansiedad. En Colombia, el 53% de la población ha reportado tener síntomas de ansiedad y las cifras de casos que llegan al LifeSense lo confirman. Aproximadamente 1 de cada 3 consultantes presenta dicha dificultad. La ansiedad es una problemática mundial que genera alteraciones en muchas áreas de la vida de la persona que lo padece. Esto es algo que los psicólogos clínicos entendemos y vemos día a día en nuestra práctica profesional. Pero ¿en algún momento has sentido que cuando llegan personas con esta problemática, como trastorno de pánico, fobia social o ansiedad generalizada, no cuentas con todas las herramientas para poder trabajarlo desde la evidencia científica? Entendiendo esto, LifeSense y CIAN se han unido para traer el curso de abordaje clínico para problemas de ansiedad, donde tú
psicólogo clínico y terapeuta, aprenderás estrategias basadas en la evidencia para abordar estas dificultades con tus consultantes. Podrás fortalecer tus habilidades clínicas y tener una mayor efectividad en tus tratamientos. Fórmate con los mejores: Leonidas Castro Camacho, Diana Melissa Cuán, Santiago Zárate, Hernán Ravelo, Esteban Galvis Serna, Camilo Espinosa, Luisa Rincón, Angélica Nieto, Melissa Mendivil, Andrés Molano y Laura Montealegre. Te esperamos. Bueno, muy bien, Hernán. Gritando, vayan, apóyenlo. Él necesita apoyo. Necesito que me miren, me quiero exponer allá en ansiedad. Sí, no, los esperamos, los esperamos. Ya las inscripciones para todo el entrenamiento se cerraron, pero ahora vienen las inscripciones por módulo. Nuestro primer módulo va a ser el 7 y el 8 de mayo con el profe Leonidas Castro, con Santiago Zárate, y en ese primer módulo se va a abordar todo lo asociado a los fundamentos para comprender como tal la ansiedad, desde una perspectiva de orden transdiagnóstico. Entonces los esperamos, va a ser una jornada muy, muy, muy buena para todos aquellos que trabajen en el tema. ¿Listo? Bueno, nos vamos entonces. ¿Quién es la super invitada? ¿Quién nos acompaña hoy? Estoy re ansioso, quiero aprender. Hola, Vale. Hola Hernán, hola Ceci. Hola, Vale. Bueno, la invitada de hoy pues es Daniela Tafur Vázquez. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad de Santo Tomás. Tiene amplia experiencia en investigación criminal de casos de violencia intrafamiliar, así como también en análisis del comportamiento criminal y perfilación criminal en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, bueno, con este preámbulo le damos la bienvenida a Daniela. Hola. Hola, hola, Daniela. ¿Cómo están? Qué bueno tenerte acá. Ay, muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes, conversando con uno de los mejores. Excelente. Gracias. Muy bien, eso se llama exposición. Muy bien, Daniela. Bienvenida. Ya esto nos va a pronosticar una muy buena charla. Bueno, entonces empecemos, ¿vale? Arranquemos con nuestra experta porque lo que hay son preguntas. Claro. Bueno, Daniela, lo primero que creo que como para empezar a hablar del tema es como qué se entiende por perfil criminal. Bueno, el perfil criminal o el perfil criminológico, como también digamos que ha sido llamado, es esa técnica de investigación avanzada, es una técnica de investigación criminal avanzada, en donde lo que se busca es poder conocer las características de un agresor, empezar a eliminar los posibles sospechosos que hay alrededor de un delito y pues poder orientar esa investigación criminal. Digamos que ustedes son súper juiciosos, súper pilos, lo que estaban diciendo al principio es muy cierto. La idea es a partir de la escena, del lugar de los hechos, No hablamos empezar a correcto. sacar. No, para nada, muy juiciosos en su investigación. Gracias. Ok. Entonces, pues a partir de un delito, de un lugar de los hechos, sacar esas características psicológicas, en algunos casos sociodemográficas también, de la persona que puede haber cometido un delito. También sirve para vincular casos, diferentes casos que se presumen pueden ser de un mismo autor, entonces se pueden vincular a través del modus operandi de la firma. Y pues lo que ustedes decían es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, digamos formalmente, empezó sí en el FBI en los años 70-80, la primera unidad de análisis de comportamiento criminal, donde hicieron una serie de entrevistas a agresores en serie para conocer cómo sus tipologías y empezarlas a dividir. Digamos que ahí hay otro término muy interesante que es el de tipologías, que a veces la gente confunde perfil criminal con tipología, y entonces creen que en un perfil criminal te vamos a decir
a enmarcar el sujeto dentro de una tipología y no necesariamente es así, depende desde qué enfoque tú empieces a analizar el caso para sacar tu perfil. Pero esto va desde muchísimo, muchísimo más tiempo, pues muchísimo, muchísimo atrás. Digamos que se considera que los primeros indicios de la perfilación criminal fueron cuando empezaron a perseguir las brujas. Cuando empezó la cacería de brujas sacaron un libro en donde le decían a las personas cómo identificar una bruja y empezaban a dar una serie de características acerca de cómo se vestían, cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el primer indicio que tiene por ahí de la perfilación criminal. Pues ahorita es ampliamente utilizado en muchas agencias del Estado, en muchos eh, cuerpos de investigación criminal en diferentes países. Y pues es para orientar las investigaciones más que todo. Digamos que por el lado judicial, ¿no? Obviamente también hay muchos estudios, la parte académica es muy juiciosa en revisar todo lo que tiene que ver con el componente de personalidad y su relación con pues, los delitos o las conductas antisociales. Pero pues ahí se van uniendo, van haciendo convergencias y nos vamos nutriendo mutuamente. Épale. Uy, es que yo empiezo a absorber información, es como... No, pues yo hablo muy rápido, me tienen que decir, dale, No, despacio, despacio. no, está muy bien. Creo que es más claro el tema de específicamente qué es el perfil y un poco... mi pregunta muy personal es entonces, ¿cuál es el rol de la psicología generando este perfil? Porque tengo entendido que hay un montón de cosas, como tú lo decías ahorita, que convergen. Y ahorita nos hablabas de la personalidad y un poco cómo esclarecer eso, en qué entramos nosotros ahí a Bueno, trabajar. hay algo que tener en cuenta y es que para ser perfilador no es necesario ser psicólogo. De hecho, Ujú. la mayoría de perfiladores en sus inicios eran detectives que llevaban muchísimo tiempo pues trabajando, principalmente en delitos violentos. Digamos que la perfilación ha tenido muchísima fuerza en delitos violentos. Ya ahorita se han estudiado también pues otro tipo de delitos como de estafa y estos delitos de cuello blanco. Personalmente mi conocimiento es más relacionado con delitos violentos, que es como el fuerte. Y no necesariamente hay que ser psicólogo, no necesariamente hay que ser psicólogo, de hecho es algo muy criminológico. Sí, entonces se une la criminalística, se une la psicología, se une el derecho, se unen muchas, muchas ramas del conocimiento alrededor del fenómeno del delito como tal. Y como esa interdisciplinariedad es la que nos permite sacar mejores trabajos aún, que es importante tener un conocimiento en el comportamiento humano y que uno como psicólogo tiene esa fortaleza del equipo de perfilación criminal. Y pues que uno como psicólogo obviamente va a decir, ay, pues es un experto en el comportamiento, entonces me va a dar mejores inferencias, pero pues no necesariamente uno tiene que ser psicólogo. De hecho, el entrenamiento que le dan a los perfiladores en otros países, pues es para ellos, para los policías, para los agentes, para las fuerzas de la ley. Y en algunos casos hay psicólogos, obviamente, que aportan muchísimo, tanto dentro de los cuerpos del Estado como tal, y pues desde la academia. Entonces ahí, digamos, podemos quitar también un poco ese yo soy psicólogo, puedo ser perfilador. No, eres psicólogo, tienes fortalezas y unas muy buenas herramientas para ser perfilador, pero tienes que conocer de muchísimas otras cosas más para poder dar y hacer un muy buen trabajo. Ok, Sarnan, todavía puedes cumplir tu sueño. todavía puedo, ¿cierto? Claro que En sí, el público claro que sí. también pueden ser perfiladores, no es que estudien, ¿no? También. Ok. Ven, Dani, una pregunta frente a todo este tema y ahora que te escuchamos hablar con la relación con psicología. Creo que esto es algo que se hace necesario responder y es, al establecer ese perfil, pues la conducta criminal, sí, la conducta criminal como tal, eh, podría terminar explicando un trastorno psicológico. ¿Crees que eso se favorece para que haya ese correlato? Uf, despacito. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que algo que es muy importante en el perfil es que de entrada se le dice el nombre completo, digamos que el primer nombre es perfil criminal y el apellido es de agresor desconocido, porque eso se hace en los casos en los que no sabemos quién hizo o quién cometió el delito. Porque si ya sabemos quién cometió el delito, pues ¿para qué nos vamos a poner
a mirar por otros lados o en otras fuentes la razón de su comportamiento. Pues uno va y le hace una evaluación psicológica forense muy completa, con baterías de pruebas, con todo el procedimiento que nos exige pues tanto la academia como la norma, los psicólogos, para evaluar a alguien y diagnosticar a alguien. Pero pues cuando no sabemos quién fue, entonces ahí es donde empezamos a sacar esas características de su comportamiento a partir del lugar de los hechos, dependiendo de lo que encontremos, de la investigación criminal, de los elementos que se hallen, podemos dar en grado de probabilidad, y esto es muy importante, o sea, nada, o sea, en el comportamiento humano nada es cierto, nada es certeza en el comportamiento humano, y pues mucho menos si no estamos evaluando a la persona directamente. Entonces, a través del análisis que se hace del lugar de los hechos y de todas las evidencias que tenemos, podemos llegar a establecer características de personalidad, podemos llegar a hablar de que probablemente esta persona pueda llegar a tener un trastorno de algún tipo, pero pues no lo asegura y tampoco lo vamos a poder explicar como tal, ¿sí? Digamos que a veces, por ejemplo, en la serie Criminal Minds es como, tuvo una infancia en donde su mamá lo abusaba y su papá lo golpeaba, entonces ahora mata mujeres que se parecen a la mamá, y pues, ok, eso se puede lograr establecer cuando tú lo evalúas directamente. Ya cuando tú vas a hacer el perfil para saber qué características tiene la persona, llegar a esa conclusión, hombre, difícil. O sea, en grado de probabilidad se puede llegar a decir algo como esta mujer es un sustituto de su rabia por algún motivo en su infancia, pero pues ya ser como tan específico, pues no leemos mentes, no tenemos bolita de cristal como para saber realmente qué estaba pensando la persona al momento de cometer como su delito. Pero Claro. entonces, perdón, yo te interrumpo, es que dijiste algo que me parece muy interesante y definitivamente entonces televisión sí ha pues distorsionado mucho el rol real de un perfil, de un perfilador. Sí, pues lo que pasa es que uno entiende que la televisión tiene que vender, entonces pues meten cosas Okay. o pues como que magnifican, exageran un montón. Ya quisiera yo tener un jet privado para viajar por toda Colombia resolviendo crímenes. Eh, y sí, definitivamente la televisión, los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, noticieros, periódicos, a veces exageran un poquito como ese rol y pues hay mucha gente que de verdad incluso algunas veces le dice a uno como, usted es perfilador, entreviste a esta persona y dígame si está diciendo la verdad, y uno es como, no puedo, no lo logro, pues no se puede. Hay cositas, obviamente hay cosas que parten de la realidad y que son ciertas y que podemos hacer y que los super perfiladores americanos, que son unos duros, logran, pero siempre los medios y la televisión y Hollywood exagera todo y pues bien, chévere porque le da como esperanza a la gente, ilusión de que algo así sucede. Ahí vamos, ahí vamos. Ale, como antes de pasar a nuestra tercera pregunta, ¿vale? Sigo interrumpiéndote, pero ya hago esto nomás. Pero es que Sofi Martín nos pregunta esto. Más o menos, ¿cuánta información necesitas para empezar a hacer un perfil? Eso va a ser muy variable, ¿no? Pero... Más o menos cuánta información, toda la información disponible en el momento. La que haya, y dependiendo de la información que haya, asimismo, pues se van a dar algunas características y otras no. Que es muy importante, toda la evidencia física, o sea, nosotros no podemos llegar a hacer ningún tipo de diferencia si no conocemos mínimo las lesiones, lo que tú decías, ay, que a partir de una lesión uno puede inferir, pues a partir de una lesión tal vez no, pero sí a partir del cuerpo, de cómo se de qué lesiones tenía, de en dónde estaba, digamos que es una mezcla de el lugar de los hechos, cómo se encontró el lugar de los hechos, qué ocurrió allí, qué tipo de armas emplearon, eh, los patrones de manchas de sangre, si fue por un proyectil de arma de fuego, la trayectoria balística, ese tipo de cosas súper técnicas, súper criminalísticas son muy importantes. Y por otro lado, pues también está la víctima, no la podemos dejar de lado. Digamos que hay una interacción humana. Entonces, para tú conocer a uno de los actores, tienes que conocer al otro. Entonces, también es muy importante revisar muy bien la víctima y analizar muy bien, pues, cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales resultó victimizada, y así también podemos empezar a sacar características de este agresor desconocido.
o sujeto desconocido, como le llamamos, siglas y Criminal Minds, el SUDES. El El SUDES. Sí, ahí nos Bueno, escribe Michelle a partir de lo que nos dices. Por eso es que es tan importante no tocar la escena del crimen, para no dañar nada de esta información que tú dices que es importante absolutamente todo lo que tengamos en ese momento. Así es. Bien. ok. Bueno, Daniela, entonces hace un momento nos comentabas como que era muy difícil de pronto establecer si esta persona, si este autor desconocido tenía un trastorno o no, porque precisamente pues al ser desconocido no tenemos suficiente información como para afirmar algo así. Pero yo te quiero preguntar si de pronto, en caso de que se encuentre que efectivamente el autor de un crimen sí padece un trastorno, sí tiene un trastorno psicológico, se eximiría de responsabilidad penal a esta persona por esa razón. Depende. Ahí sí, respuesta de abogado. Depende. Algo que es muy, digamos que acá empezamos a entrar en conceptos muy legales, muy del derecho, y desde pues, lo poquito que sea, y me disculparán los abogados, digamos que el concepto de inimputabilidad en nuestra, digamos que en nuestra legislación, es ese en el cual pues se dice que la persona que cometió un delito no fue capaz de autodeterminarse, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía como la voluntad para no hacerlo, y a partir de ahí se dice, listo, esta persona es inimputable. Esa inimputabilidad la decide un juez, no la decido yo como psicóloga, ni yo como perfiladora, ni el psiquiatra, ni el psicólogo clínico que lo estuvo tratando. Eso lo decide el juez a partir de muchísimas pruebas, pues ya cuando se le presente al juez las diferentes evidencias que pasan a ser pruebas, y él determina si la persona era inimputable o no. No todos los trastornos mentales o los trastornos de personalidad o los trastornos del estado de ánimo van a generar, pues ustedes ya lo saben, es que ellos son clínicos, van a generar que la persona pues realmente no se pudiera autodeterminar o no fuera consciente de lo que estuviera haciendo. Entonces, no necesariamente, digamos, hay trastornos de personalidad como pues el trastorno antisocial que definitivamente, o sea, sabemos que la persona hizo lo que hizo con toda la intención del mundo, y eso no lo va a eximir de una responsabilidad porque pues, sabía que era lo que estaba haciendo y lo hizo con toda la intención. Entonces, no necesariamente, digamos que si una persona en un brote psicótico pues comete algún delito, uno dice, bueno, esta persona pues qué capacidad de autodeterminación tenía, qué comprensión de la realidad estaba teniendo en ese momento, como para uno decir, ok, tú tienes que pagar este delito, ve a la cárcel como cualquiera de las personas que no sufren ningún tipo de alteración del estado psicológico. Entonces, pues depende, digamos que en el código de procedimiento se habla de trastorno transitorio, es el término jurídico, legal, de derecho que emplearon como para decir que una persona está en la capacidad de autodeterminarse y podría llegar a declararse inimputable. Pero hay que mirar muy bien, hay que mirar muy bien todo lo que rodea a esta persona, si tiene pues efectivamente diagnósticos, si estaba tomando medicamentos, si se los dejó de tomar antes de cometer el delito, cuánto tiempo, por qué se los dejó de tomar, ¿no? Porque hay gente muy viva que se los deja de tomar y dice, ay, ya estaba loquito. Entonces, digamos que algo que no vamos a ver en una persona sí va a ser planeación. Si una persona inimputable, pues no va a tener esa capacidad de planeación, a menos de que lleve muchísimo tiempo estado psicótico desconectado de la realidad, ya que se haya hecho una fantasía en su cabeza en un mundo paralelo durante mucho tiempo, pues de pronto sí va a haber algún grado de planeación. Pero pues yo enloquecí y fui y compré un ácido y se lo tiré a esta persona cuando sabía que salía de su casa. Ahí sí hay planeación. O yo voy a esperar a que, porque hasta ahora se baja del bus y está sola, entonces la voy a esperar, o lo voy a esperar para eh, dispararle con un arma de fuego que compré la semana pasada, pues no, ahí, ay no, es que el diablo me dijo que lo hiciera. Ok, incluso acá en los comentarios nos incluyen un punto que me parece interesante traer acá y es el tema de cuando son menores de edad. Valentina Moscoso Rodríguez nos dice, es cuando alguien no es capaz de comprender sus actos por inmadurez psicológica o cuando es menor de 14 años, cuando no hay volición ni cognición sobre los actos. ¿Mm? Igual, pues sí, acá los menores de 14 años no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. A ellos
digamos que con ellos hay un manejo diferente, pues porque todavía son considerados niños, ¿no? No tienen la madurez suficiente para. Ahí se busca la responsabilidad más en los adultos que los rodean. Digamos que por eso también es tan grave instrumentalizar a los menores de edad para la comisión de los delitos, es un agravante eh, pues dentro de la comisión de diferentes delitos. Ok. O sea, como siempre, las respuestas que personalmente no me gustan, que son las respuestas en gris. Puede ser, no necesariamente, toca revisar un montón de cosas, no necesariamente porque tenemos un trastorno o un diagnóstico significa que podríamos o podría ser eximir a la persona por el delito, pero si llegase a haber algo que encaje y que muestre que no hubo esa planeación, que no hubo como ese control y que se estaba en un estado transitorio, fue lo que nos dijiste, podría llegarse a pensar que puede ser probable, pero no es tan blanco y negro. No. Bien, yo quiero justamente engancharme a lo que estamos hablando y todo este tema como de la desmitificación y quiero hacer una pregunta muy en relación de mitos, creencias, etcétera. Y un poco quiero preguntarte de qué manera los medios nos han dado mensajes erróneos sobre lo que son los perfiles criminales. Pues sí, un montón, o sea, sobre todo que ahorita, digamos que usan la palabra perfilación para todo, digamos que un perfil es una silueta de, o sea, si uno lo busca en la RAE, es una silueta, una parte de un organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hubo el escándalo este de las chutadas y de las cuestiones de inteligencia militar y no sé, es que los perfilamientos del ejército, la gente, entonces ya empiezan como, piensan que es lo mismo, como un perfilamiento de inteligencia, una perfilación criminal y entonces empiezan a pensar cosas raras, como que no. Pues, o sea, digamos que hacer, o sea, uno habla de un perfil, es como el perfil profesional de, entonces, pues ese perfil profesional de, como el que ustedes presentaron ahorita, de mí, por ejemplo. Pero pues cuando se habla de perfil criminal o criminológico, es enfocado únicamente pues a lo que les venía comentando, que ya en el perfil criminal mucha gente cree que también es describir al agresor una vez ya lo encontraron, ¿sí? Entonces el perfil criminal del monstruo de El Pozo. Entonces sale ahí una persona en noticias que con la información solamente de los medios de comunicación, él es un psicópata misógino, altamente peligroso, que no sé qué, y es como, hombre, ya lo encontraron, pues que alguien vaya y lo evalúe pues diga cuáles son las características de personalidad, si es que alguien le interesa a esta persona. Pero pues no es a través de los medios de que salió un caso, el monstruo de aquí. Entonces, los medios revelan que hubo, no sé, 3 muertos y encontraron una caja de pertenencias. Entonces ya los trofeos del asesino en serie, no sé qué. Y pues no es eso, no es eso. No, nuestro quehacer es muchísimo más serio, es más objetivo, es tendiente a guiar la investigación criminal, no es tendiente a poner etiquetas, que es algo que ocurre mucho desafortunadamente en los medios de comunicación, que una vez lo etiquetan de monstruo, de terrible, de macabro, de... Hombre, es un ser humano, ¿sí? Y O nuestro objetivo... incluso con la etiqueta del trastorno, ¿no? Psicópata. Es El un psicópata. psicópata o es un sociópata, siempre Ajá. tienen ese tipo como el perfil criminal, dice. Exacto. Y todos los perfiles criminales que salen por ahí son psicópatas o sociópatas y uno es como, hombre, no le hagan eso a la gente. Perdón, Dani, o sea que básicamente, para ir aclarando algo, dentro de un perfil serio, dentro del ejercicio profesional de tu trabajo, en el establecimiento de ese perfil, nuevamente, perdón lo redundante, no existirían términos como el monstruo, eso es algo de los medios, eso lo dejamos a los medios. Dentro del ejercicio del perfilamiento, ustedes no cumplen con eso. No, para nada. Importantísimo dato. Para nada. Estamos hablando de seres humanos, lo estamos describiendo para que sepamos a quién buscar, sepamos cómo hacer la captura, sepamos cómo llevar a cabo el interrogatorio. Entonces te vamos a decir, mire, lo más probable es que sea un hombre de 30 a 40 años, que sea de una estatura mayor a 1,50, de contextura fornida, una persona que tiene digamos que no sabe resolver los problemas de la mejor manera, por lo tanto tiende a la violencia, es probable que tenga anotaciones o antecedentes judiciales por
violencia intrafamiliar o por lesiones personales. En su interacción con las mujeres es probable que sea agresivo, misógino, que sea irrespetuoso, que incluso haya sido acusado no sé, de conductas de acoso. Ese tipo de características son las que les vamos a dar. Es una persona impulsiva o por el contrario es una persona que planea y organiza muy bien todas sus acciones, entonces busquen a alguien pues como que haya tenido un estilo de vida muy organizado, muy tendiente a lograr un objetivo, cosas así, como para que podamos empezar a buscar quién se pega a este perfil, quién no pega con este perfil y decir, hombre, esta persona no tuvo nada que ver. Y pues cuando lo vayamos a capturar, ¿qué hacer, no? O le tiramos encima, o le hablamos, o negociamos, o ese tipo de cosas, ¿no? Igual yo las capturas y eso lo hacen los investigadores como tal, a los que nosotros apoyamos. Perdón, esa pregunta me parece interesante. Yo vuelvo y digo, estoy mente principiante, pero hoy estoy ojos, oídos. Pero una vez establece el perfil, eso va a favorecer, por ejemplo, el estilo de captura o el estilo de operativo que será, o eso es independiente, o eso Lo puede favorece, ayudar, ayuda. no, lo puede Okay. ayudar, sí se puede ayudar, uno le puede decir a las personas que van a ejecutar la captura como, mire, trate de no antagonizar o de no mostrarse muy imponente porque lo está retando. Sí, entonces trate de ser como muy tranquilo, háblele pasito, pues, no hay necesidad de ser muy hostil porque puede generar una reacción en él. O por el contrario, vea, usted tiene que llegar imponente, o sea, no se puede dejar manipular de ninguna manera, porque este man es un maestro de la manipulación. Entonces usted no le coma cuento de nada, usted llega, captura, se lo lleva y listo. Dependiendo, si logramos sacar y inferir esas cosas, pues de una, se les dice obviamente y se puede lograr un buen procedimiento. Lo mismo en el interrogatorio, como qué preguntarle, qué no preguntarle, cómo preguntarle, incluso si uno tiene un buen perfil, puede llegar a decir, bueno, y esto ya tiene que ver con técnicas de entrevista, pero pues puede llegar a decir, oh, a esta persona es mejor que la entreviste un hombre, una mujer, dos, uno, tres, cosas así. Esas cositas nos ayudan, nos dan pistas de cómo manejar al sujeto una vez lo tengamos. Ok, listo, perfecto. Bueno, Dani, te queremos preguntar también, acá tratando de meter nuevamente como la parte de la psicología y queremos como ver cómo lo relacionamos aún más. Queremos preguntarte como qué rasgos de la personalidad pueden asociarse de pronto con perfiles criminales. Todos. Todos podemos cometer un delito en algún momento de la historia. O sea, no solamente las personas que tienen un trastorno, un tipo de rasgo predominante de personalidad son los únicos, no, eso es por allá, esa gente es la que comete delitos, yo no, yo nunca, no sabemos, no nos hemos, tal vez no hemos afrontado una situación que nos diga, pucha, hasta como que sí lo hubiera hecho. Entonces, pues digamos que la literatura sí nos habla como de que hay ciertos rasgos de personalidad que pueden ser más propensos a cometer delitos, como es, los rasgos de personalidad antisocial o los narcisistas, los límites, eh, pero pues no es como solamente este rasgo de personalidad es el pues posible delincuente. Eh, Pilas con esa gente los puede matar en cualquier momento. No, realmente cualquier persona. Al contrario, más bien hay más allá de mirar los rasgos desadaptativos o algún tipo de trastorno como un potencial criminal, hay que verlos más bien como una potencial víctima, ¿no? Como una persona puede ser vulnerable y como sus condiciones psicológicas los pueden poner en riesgo de ser objeto de un delito. Es más bien, vémoslo por ese lado. Hay que proteger la salud mental, hay que cuidar a la gente que tiene algún problema con su salud mental. Súper, a mí me va a quedar mucho con eso, y es eso de todos podemos cometer un delito. Porque a veces, y justamente, y creo que quizás uno de los mitos grandotes que nos muestran en los medios, en la televisión, en todos, y es que siempre el criminal es, mejor dicho, el trastorno psicológico en persona, y no necesariamente tiene que ser así. Y poder verlos incluso como de esta perspectiva de víctima, qué vulneraciones tiene que quizá lo llevaron allá, pueden permitirnos acercarnos de una manera más humana a este tema. De hecho, Dani, hay algo que me viene nuevamente a los comentarios. Anderson valida por completo lo que tú nos decías y es total. La información del perfil, asumo yo, es vital para ejecutar una captura.
el desconocimiento de este tipo de investigación ha generado muchos accidentes y errores en los operativos. O sea que, súper, vamos viendo que está conectada la gente y que va favoreciendo esto. Y hay una pregunta que me parece muy curiosa, pero la vamos a hacer. Una pregunta que hace Sebastián Carrasco. ¿Qué tan real es que se le pide ayuda a otros asesinos en serie que están presos para tratar de entender o predecir conductas de otros, al punto que le cuenten al asesino preso lo que ha hecho el personaje que busca? Eso sería toda la serie de Hannibal. Eso es bien Hannibal Lecter, Super Hannibal. sí, super Hannibal Lecter, pero bueno, miércoles, o sea, Chévere, ¿ha saber. sucedido? ¿Ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Sí ha sucedido? En Estados Unidos hasta de pronto, no sé, no sé. Es probable, pues digamos que cuando el FBI empezó a hacer sus entrevistas con los asesinos en serie y empezó a alimentar una base de datos que se llama el BICAP, que es como la base de datos de comportamientos violentos, para empezar como a estudiar, pues sí les preguntaban mucho a ellos cómo actuaban, por qué actuaban de esa manera, si la policía hubiera hecho esto, ellos qué hubieran hecho, como para conocer un poquito mejor y empezar a crear. De hecho, de ahí salió un libro que es el Manual de Clasificación del Delito, de Manual de Clasificación del Crimen, Manual de Clasificación del Crimen, en donde te dividen los diferentes delitos y te dicen como la personalidad o los rasgos de personalidad que más probablemente vas a encontrar en las personas que los cometen. Entonces, los sicarios tienen estos perfiles, los que matan porque son miembros de una pandilla, este perfil, los que les gusta violar mujeres adultas, este perfil. Eh, y pues todo eso partió de esa pregunta a los ya asesinos en serie y estar en la cárcel. En Colombia, pues sí han entrevistado a los, digamos que acá no hay muchos asesinos en serie condenados, tampoco hay muchos asesinos en serie activos, acá la serialidad está más dada en los delitos sexuales que en el homicidio. Y sí les han hecho entrevistas, pero pues como muy para sacar libros y cosas en noticias, nadie se ha puesto como a preguntarles para atrapar a otro asesino en serie y que nos ayude y todos trabajar en equipo, no, no ha ocurrido. Ok, o sea que a ver Hannibal Lecter, que allá tenemos una buena experiencia de eso. Bueno, no, interesante, me parece una pregunta realmente interesante y curiosa, pero mira, salimos de un montón de mitos de lo que nos vende realmente Hollywood. Súper, súper, súper. Miramos otra pregunta, vi por aquí otra, no sé, que ¿La de Joana? Sí, Joana Marcela Gómez. Dani, esta pregunta, y es, ¿qué protocolos, bueno, no sé a qué nivel se referirá, pero bueno, ¿qué protocolos se tienen cuando es un menor de edad quien comete un delito? No sé a qué se refiere con protocolos y protocolos. Pues lo que pasa es que el manejo es diferente, digamos que después de los 14 años, lo que les decía ahorita, antes de los 14 años no hay responsabilidad penal, entonces pues al niño no se le va a hacer nada, se va a buscar como el entorno, los papás, o porque este niño resultó cometiendo un delito, qué está pasando, se hace una intervención pues con ICBF, trabajo social, psicología, etcétera, etcétera, para ver pues este niño por qué está presentando estas conductas. Y pues ya lo que es de 14 a 10, antes de los 18 años, antes de que saquen la cédula, de los 14 a los 17 ellos tienen un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, ese sistema penal de responsabilidad para adolescentes, pues se encuentra en el Código de Infancia y Adolescencia y le dicen a uno más o menos cómo es que él tiene que tratar. Pues igual ellos no van a la cárcel, van a lo que comúnmente la gente llama correccional. Pues cuando resultan condenados, van a estas instituciones que se supone son pues para lo mismo que las cárceles, pero igual que con las cárceles no ocurre mucho. Y pues también se supone que deben hacer un trabajo con ICBF, con psicólogo, trabajo social, a ver pues este adolescente ya por qué cometió delitos, qué está pasando en su vida. Pero pues igual ellos sí terminan siendo recluidos especializados de atención a menores infractores. Nunca he trabajado con menores infractores. Entonces, más allá de esto que les acabo de decir, no conozco. Okay. Para entrevistar a un niño, a un menor de edad en Colombia, siempre tiene que haber presencia o de un comisario de familia o de un defensor de familia, ¿sí? Entonces, digamos, en las ciudades grandes, pues el ICBF manda un defensor de familia que está en la entrevista. Y pues cuando son ciudades muy pequeñas o municipios o veredas, va el comisaría de familia o la comisaría de familia a estar pendiente pues de que se garanticen los derechos de este niño, niña o adolescente, cuando pues hay que hacerles alguna entrevista dentro de una investigación criminal.
Ok. Bien. Hay una pregunta que nos hacen en el público que creo que viene justamente pues lo que hemos venido hablando, específicamente sobre este gran rótulo de la psicopatía. Y Nelly nos pregunta que si existe la categoría de psicópata y si define algún perfil criminal. Pues el psicópata, digamos que esa definición de psicópata, el autor que más lo ha trabajado es el doctor Hare. Él tiene su escala de psicopatía, él determina pues cuáles son, digamos que esas características de la personalidad psicopática. Él ha hecho muchos estudios también con personas privadas de la libertad que han cometido delitos pues para soportar sus publicaciones. Y pues lo que les decía, miren, un perfil criminal no es una generalidad, ¿sí? O sea, no es que este perfil criminal es de el psicópata motivado por plata, yo qué sé, y todos son iguales, y todos entran en el mismo perfil y todos van a actuar igual y todos, no. Digamos que esas categorías que llegó a crear el FBI en algún momento sirve para relacionarse con los delitos, como, ok, existe un comportamiento en algún momento que puede tener que ver con este delito de ahora, pero nosotros en nuestra perfilización que hacemos es el caso a caso, lo vemos desde lo particular hacia lo general, ¿sí? Entonces, en este perfil criminal no es el perfil del lobo solitario, pues que es el que está ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, con los tiroteos, ¿sí? Sino que miramos muy bien qué ocurrió en cada caso y ahí empezamos a sacar las características de la persona que lo pudo haber cometido, más allá de hablar de una etiqueta de un perfil total. Entonces, pues sí, hay psicópatas, hay amplias psicopatía, el principal exponente es el doctor Hare, que hay muchos psicópatas que cometen delitos, sí, hay muchos psicópatas que no cometen delitos también, pero pues no nos quedemos con etiquetas, ¿no? Con decir el perfil, porque por ejemplo en violencia intrafamiliar, me acuerdo yo que vi en la práctica, cuando hice mis prácticas en jurídica, que por ejemplo habían estudios de tipologías de agresores de pareja. Entonces está el psicopático, está el machista, está sí, hay varios. Ahorita no me acuerdo, no me hagan parcial, por favor. Pero pues no, nosotros nos enfocamos más en determinar las características del que cometió este delito y no encasillarlo dentro de un perfil, sino que si hay características dentro de esa tipología que nos ayudan a explicar algún comportamiento, pues lo utilizamos. Y decimos, mire, según la literatura, si hay tantas, no sé, lesiones en un sitio, estamos hablando del overkill o del dañamiento, pues, y eso correspondería con una persona así, 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 según la literatura, y en este caso pues nos pega, entonces lo fortalecemos, pero la idea es estar en el caso a caso y de este caso en particular, este agresor en particular. Bueno, Dani, de lo que nos has contado, yo creo que algo que podemos como rescatar a manera general es que no porque alguien cometa un delito necesariamente pues tiene algún trastorno o tiene algo que se pueda tratar pues psicológicamente, pero en caso de que sí, como qué intervenciones psicológicas pueden realizarse con este tipo de personas que cometen conductas criminales. Se las dejo a ustedes, que son los clínicos. Digamos que, bueno, desde la psicología penitenciaria, pues se ha tratado de hacer muchos abordajes con las personas que ya están privadas de la libertad. Hay que mirar muy bien la parte social, los programas de verdad de resocialización, eh, pues porque con tanta gente que está detenida acá es muy difícil de verdad que un detenido pueda hacer como un programa superjuicioso acompañado de los profesionales que se necesitan para. Entonces, pues la psicología, dentro de la psicología jurídica está la psicología penitenciaria, son colegas que hacen un gran trabajo, hacen muchos estudios para buscar la manera más rápida, eficiente y eficaz, teniendo en cuenta pues que no hay muchos recursos para tratar con estas personas, pues para que ellos puedan obviamente poder de verdad resocializarse, que puedan ser personas que vivan en comunidad sin ningún problema y que no haya tanta reincidencia. Pero pues hay muchos factores pues, sociales y demográficos. Una persona cuando sale de la cárcel es muy difícil que consiga trabajo, por más terapia psicológica que se le haya hecho y, mejor dicho, se le trabajó en la impulsividad porque este muchacho era súper impulsivo y por eso eh, mató a X persona. Entonces, desde lo clínico se le trabaja la impulsividad, pero pues él va a salir de la cárcel y va a saber manejar su impulsividad, pero no va a conseguir trabajo, su familia lo va a rechazar, sus amigos ya no le hablan, pues entonces también es muy difícil que él se aleje, ¿no? de la vida delincuencial.
Digamos que eso sí ya es muy clínico, pero se puede, o sea, se puede llevar un proceso con una persona que ha cometido delitos, por ejemplo, pues no sé, en la pedofilia, las personas que tienen esta condición, que sufren de este como, impulso de esta fantasía de estar con niños, a veces no lo hacen, sino que piden ayuda y dicen como necesito ayuda porque no quiero lastimar a un niño, no me quiero meter en problemas, no quiero terminar en la cárcel, alguien que me ayude, por favor, porque las fantasías no me dejan. Y pues se hace una intervención para que pues no agredan a ningún niño. Pero pues eso sí ya es un procedimiento clínico, digamos que ahí también empezamos a unir lo jurídico desde lo penitenciario con lo clínico, eh, pues ya empezar a mirar qué es cosas en específico hay que trabajarle dependiendo del delito y las razones por las cuales cometió ese delito ya. Ay, sí, ustedes son los expertos. Ok, Y ok. empieza la interseccionalidad, ¿sí? No es únicamente el tema de la personalidad, sino también lo social que está ahí metido, las diferentes categorías sociales que están inmersas y que no es únicamente trabajar, no sé, este rasgo de personalidad, sino que tiene que haber un montón de trabajo alrededor para que genuinamente no se llegue a esa delincuencia que ya tú misma lo decías. Quizá hay más una categoría de víctima dentro de todo lo que socialmente está pasando que puede llevar esa vulnerabilidad a generar un crimen. Bien. Ok, Dani, ¿qué hacemos? Estamos cortos de tiempo, pero hay dos preguntas que vamos a hacer en una sola. Vamos a tratar de responderla muy rápido, se nos van a escapar algunas preguntas de otras personas, lo sentimos, de verdad es cuestión de tiempo, pero vamos a lanzar estas dos. Mariana Pérez nos pregunta, ¿cómo se podría evitar ese efecto dominó de las personas que replican delitos de grandes asesinos seriales, tipo Ted Bundy? Y Ángela nos dice algo creo que es similar. ¿Qué características mentales tiene una persona que se convierte en un copycat de cualquier asesino en serie? Entonces la primera pregunta es, ¿se puede hacer algo para evitar eso? Los segundos, ¿sí existe o no es tan dado a Pues encontrarse? sí, digamos que los copycats sí existen, lo que les digo, lo que pasa es que el fenómeno de los asesinos en serie que tanto vemos en Hollywood es algo muy americano. Digamos que en Latinoamérica sí hemos tenido asesinos en serie, pero han sido realmente muy pocos. Sí hay activos, igual también es difícil rastrearlos por digamos que a veces hay falta como de que haya una base de datos general donde uno pueda vincular. Em, pero pues digamos que en Estados Unidos sí se da el tema del copycat, puede ser por muchas razones también, puede ser un sujeto, no sé, muy narcisista que quiera reconocimiento y a través de replicar lo que su ídolo, no sé, hizo, pues va a coger ese reconocimiento. Eh, Pueden ser muchas razones, es Ok, muy individual, es muy individual. Eh, digamos que más, por ejemplo, ahorita algo que ha ocurrido mucho es el tema, lo que les decía ahorita de los tiroteos. Es algo que ha ido aumentando, no tanto como el copycat de voy a copiar este asesino y su modus operandi particular, sino que empieza a haber como una epidemia de tiroteos. Entonces hay como en una semana 5 eventos en 2 estados diferentes de tiroteos y uno dice, pero ¿qué les pasa? Entonces, pues nada, empiezan como a darle ese boom mediático y la gente se empieza como a alborotar y a ejecutar las fantasías que han venido teniendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se puede evitar? Hombre, hay que cuidar la salud mental de la gente. O sea, lo más importante para, pues digamos que aparte de las condiciones sociodemográficas que hacen que una persona pueda llegar a robar o a cometer, digamos que estos delitos contra la propiedad por cuestiones, pues, por situación de pobreza o lo que sea, digamos, estos asesinos en serie o los violadores en serie que nos genera como tanto, nos llama muchísimo la atención su comportamiento y sus razones, pues es salud mental. O sea, no porque tengan un trastorno o una enfermedad mental, eh, sino porque hay que cuidar nuestra cabecita, hay que estar pendiente de las personas que nos rodean, hay que ir al psicólogo. Life Sense es un excelente sitio, yo fui allá, me atendieron, salí feliz. excelente. Entonces sí, hay que ponerle más atención a la salud mental de todas las personas, de los niños. Digamos que los trabajos de prevención, pues sí, ir a dar una charla en un colegio muy chévere y todo, pero pues, ¿de qué sirve una charla de prevención de violencia intrafamiliar cuando ya la mitad de los niños del salón han sufrido la violencia intrafamiliar? Entonces, cuidar la salud mental de la gente. Así no sean psicólogos, si ustedes ven que alguien está
mal, pues pregúntenles, no tiene nada, o sea, ¿qué le pasa? Venga, hablemos, aquí hay alguien, ya live set. Vale, gracias por la cuña. Por la cuña, sí, total. Oiga, Daniela, excelente, qué bueno, nos fue muy bien hoy, un tema nuevo para nosotros como equipo aquí en Conectados con Live, de pronto de mayor conocimiento para muchos, vi que se conectan personas que parece que saben del tema, que les encanta, que les gusta. Gracias, Daniela, de verdad, muchas gracias por la disposición, por la buena conversación, porque se pasó bueno acá. Hoy tomé agua y tierra, digamos, bien de café, o sea, hubiéramos pasado mejor con un cafecito. Se conversó muy bueno, gracias, Dani. Vale, gracias como siempre, Ceci, gracias como siempre. Y en 8 días, Dani, te contamos, en 8 días de qué vamos a hablar. Ceci. En 8 días vamos a hablar sobre validación e invalidación. Vamos a tener un gran invitado internacional. Por acá viene a hablar, vamos a hablar un montón sobre este tema que es un tema que nos toca mucho en temas de salud mental y no sé, a mí me emociona un montón traerlo. Sí, va a ser un muy buen tema. Muy interesante. Y un tema abierto no solo para muchos de los que están aquí, que sabemos que son profesionales en salud, sino para las personas que ven con nosotros. Padres, madres, hermanos, hermanas, primos, esposas, esposos, hijos. Nada, los esperamos en 8 días. Amigos, estudiantes. Amigos, amigas, estudiantes, todos. Ok. Feliz noche a todos. Gracias por conectarse. Gracias, Dani. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias a ustedes. Que pasen Gracias, Dani. Gracias, Hernán. Gracias, Ceci. Gracias a todos por vernos. Chao. Nos vemos. Chao.